otra de manera ilegal. ¿Por qué es que se dan estas deportaciones masivas, digamos, en Estados Unidos? Bueno, esto se da principalmente ya que la ley de migración puede entrar en conflicto con la ley de la administración gubernamental que haya implementado. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso uno, en abril de 2018, cuando era la administración de Donald Trump, el fiscal general Jeff Sessions anunció la política migratoria de tolerancia cero del gobierno, pues como ya habíamos dicho, de Donald Trump, lo cual ahí, como ya se puede ver, entra en conflicto con la ley de migración y al final no se puede, por así decirlo, imponer la ley de migración sobre la autonomía de Estados Unidos en su marco legal. Otro ejemplo, por ejemplo, es de que en Estados Unidos es un delito menor el ingreso ilegal a su nación. Ya es un delito grave el hacerlo por segunda vez. Y esta misma ley puede ir cambiando dependiendo de la administración gubernamental, ya que, por ejemplo, ahora en la administración de Biden, pese a que se han suavizado esta ley de migración que era de tolerancia cero en tiempos de Donald Trump, aún así siguen las deportaciones, ya que, por ejemplo, el caso más reciente que tenemos es el gobierno de Biden ha expulsado cerca de más de 5,000 haitianos que ingresaron desde México hasta Texas. Mm, no sé si ya se pudo cambiar la pantalla. No, todavía no. Mm, ok, a ver, ¿ahora sí ya? Ajá. Ok. Listo. Ahora hablando de los crímenes en otras naciones, ya que se puede dar el caso, como por ejemplo uno que fue muy sonado en abril de 2019 en Chihuahua, en donde varios migrantes fueron atrapados por el MP bajo armas de fuego y 800 dosis de cristal. Es de que, ¿qué sucede cuando un migrante comete pues, crímenes en otra nación? Bueno, pues según el artículo 4 del Código Penal Federal, los delitos cometidos por un extranjero contra mexicanos serán penados en la República con arreglo a las leyes federales si concurren los requisitos siguientes: que el acusado se encuentre en la República, que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en el que delinquió y que la infracción de la que se le acuse tenga un carácter de delito en el país en que se ejecutó. Y claro, obviamente también apelando al principio de imparcialidad, o sea, no necesariamente por ser migrante ya automáticamente va a ser un criminal y tampoco por ser migrante o necesariamente ya tiene la calidad de víctima o de inocencia. O sea, que todo esto se lleve a cabo acorde a una investigación exhaustiva y con las pruebas que se acaban revelando. De acuerdo. Ahora aquí viene una cuestión y es de que es ilegal ayudar a un migrante. Bueno, ¿qué podemos definir al momento de ayudar a un migrante? Bueno, digamos, por ejemplo, ayudar a cruzar a la frontera de manera ilegal, el darle dinero, mm, o ofrecerle incluso alojo en un albergue, en una casa. Bueno, aquí hay que remitirnos a este, la ley de migración de nuevo en el artículo 159 de los delitos, la cual establece que no es ilegal ayudar ni con dinero, ni ayudar a pasar la frontera, ni a ofrecer alojo a estas personas, sin importar de dónde provengan. Lo que sí es ilegal es que estas personas que ofrezcan ayuda lucren, o sea que digamos yo doy mi ayuda y digamos ayudar a pasar la frontera, pero antes estoy cobrando, eso ya automáticamente no, eso no se puede. Y también que yo no puedo o en sí ofrecer ayuda o cualquier otra persona a un migrante si es que éste está bajo un proceso penal o involucrado en un delito. En el caso de que un migrante sea detenido por una actividad, por así decirlo, criminal dentro de la República, pues quienes permanezcan en detención serán enviados a uno de los centros
pues, de detención, vaya la redundancia, de la Oficina de Detención y Deportación ERO por sentencia de la Corte Suprema. Un migrante que esté en espera de su deportación no puede permanecer detenido más de 6 meses. O sea, este lapso de tiempo no puede sobrepasar los 6 meses. De acuerdo. Pero obviamente, en la práctica, los casos en donde los migrantes son quienes delinquen no son muy habituales. Generalmente ellos son en realidad las víctimas. Y aquí en el caso de México, acaban siendo principalmente blanco de crimen organizado, principalmente del cártel Jalisco Nueva Generación o del cártel del Golfo. En lo que se puede hallar es de que, por ejemplo, el crimen organizado llega a tener una remuneración en secuestros de migrantes de 20.000 millones de dólares, en robo de más de 1.000 millones, en cuota de piso 96.000 millones y en cuota por cruce 17.000 millones, según fuentes del crimen organizado y la migración en Centroamérica de Stephen Lautred, en un reporte que dio desde la Escuela de Migración en Estados Unidos. También en diciembre de 2015, la Procuraduría General de la República, antigua FGR, ya disuelta actualmente, creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, en la que estimó aproximadamente, porque de hecho los datos que habían recabado son un tanto inconcisos, era aprox de más de 134.000 millones de ganancia neta anual por parte que se llevaba el crimen organizado en estas actividades. Como los principales migrantes afectados de todas estas actividades ilícitas podemos hallar, por ejemplo, salvadoreños, que más de 3.000, guatemaltecos más de 11.000, y en el caso de los hondureños, más de 14.000, que representan casi más del 50%. Y según notas más recientes, la FGR solo ha llevado ante un juez el 1% de todos los delitos contra migrantes, de un total de 258 carpetas de investigación. Y bueno, esto sería todo por el momento de mi parte. Los dejaría con mi siguiente compañera. Buenos días. Bueno, yo relacioné la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares con el justnaturalismo. Y esta convención fue creada para establecer líneas de acción que se traduzcan en políticas públicas e iniciativas de reformas legales que garanticen los derechos humanos de la población migrante en México. El texto de esta convención fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1990 y entró en vigor en el plano internacional en julio de 2003. Algunas de las causas por las que se creó esta convención fueron la protección de los intereses de los trabajadores empleados en países distintos del propio. También estaban considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los trabajadores migrantes y sus familiares. También estaban convencidos de que los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias no han sido debidamente reconocidos y requieren una protección internacional apropiada. Y sumado a todo esto, se tiene en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves problemas para los familiares de los trabajadores migrantes debido a la dispersión de la familia, y se busca adoptar con esta convención medidas para poner fin a los movimientos y tránsito clandestinos de los trabajadores migrantes. Considerando los principios del jus natural... Siguiente, por favor. Considerando los principios del justnaturalismo, donde se priorizan los derechos naturales como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad privada, la libertad de conciencia, según Locke en su ensayo sobre el gobierno civil, o para Atienza, que menciona que por encima del derecho positivo, o sea, de la ley humana, existe un derecho natural, y de la convención pueden rescatarse algunos artículos.
También cabe mencionar que cuenta esta convención con 8 partes y 93 artículos. La parte 1, titulada Alcances y definiciones, de ahí se puede rescatar el artículo primero, lo voy a leer. Se expresa que esta convención es aplicable a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. De la parte 3, titulada Derechos Humanos, de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, se pueden rescatar el artículo 9, 12, 13, 15, 16, 17, 28 y 30, donde prácticamente se expresa que se debe proteger el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, al derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad privada de los trabajadores migrantes y, bueno, de sus familiares también. A pesar de que esta convención cuenta con 26 estados parte, no se encuentra ningún estado de la Unión Europea ni los Estados Unidos tampoco forma parte. Esto puede ser una explicación hacia la discriminación tan fuerte que sufren los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. También en la muerte de migrantes en la frontera responde al desinterés con el que ha sido tratada la migración. Solamente hablando de México, los 500,000 migrantes que abandonan el país por año, la mayoría son indocumentados. Entonces queda claro que aún estamos lejos de garantizar los derechos y libertades de los inmigrantes y sobre todo mejorar sus condiciones de vida. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenos días, yo voy a presentar la relación con los derechos humanos. Entonces, las y los migrantes tienen derechos humanos. Regresando un poquito al contexto, sabemos que el fenómeno migratorio ha estado presente desde el inicio de la historia de la humanidad, al ser un determinante de la identidad de sus sociedades, desde la formación de las múltiples culturas hasta las diversas formas de organización social, económica y política. Los gobiernos, instituciones y asociaciones del mundo han trabajado por y para el desarrollo y bienestar de sus propias naciones y de aquellas personas que deciden desplazarse a sus territorios bajo procedimientos establecidos por sus respectivas leyes. Sin embargo, muy poco se ha hecho para la regulación de aquellos migrantes y refugiados que no tienen la oportunidad ni los recursos para hacerlo bajo la vía legal. En la actualidad, bajo un nuevo tiempo de reconocimiento y resolución y ante la evidenciación de la constante situación de ignorancia sobre la calidad humana de las y los migrantes, es decir, de la preservación de la integridad de estas personas, se han determinado políticas, acuerdos, objetivos, metas y estrategias bajo diferentes perspectivas sociopolíticas, entre las que destaca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que determinó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que la migración también es una contribución fundamental, bajo el lema No dejar nadie atrás, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, que es una de las comisiones regionales de las Naciones Unidas que busca colaborar con los países de la región para la adopción de consensos, acuerdos y políticas migratorias. Fernando, ¿puedes regresar al anterior, porfa? Gracias. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor, por lo que el 18 de diciembre las Naciones Unidas proclamaron el Día Internacional del Migrante. En la actualidad, la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, ha incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares, pero la migración internacional latinoamericana presenta evidentes necesidades de protección y oportunidades, por lo que la Organización Internacional para las Migraciones ha determinado una serie de derechos del migrante para la protección de las y los migrantes de la región. El derecho migratorio es el conjunto de normas de derecho público que regulan el tránsito internacional de personas tanto nacionales como extranjeras. Establece las modalidades y condiciones a las que se sujetará el ingreso, permanencia o estancia
y salida de extranjeros, como lo relativo a la salida, emigración y retorno o repatriación de nacionales. El derecho migratorio se relaciona con el derecho del refugio, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario. Siguiente, por favor. El derecho de asilo y refugio determina que los estados deben garantizar protección, amparo y asistencia a aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales. Los orígenes de este derecho pueden rastrearse a los comienzos de la historia de la humanidad, pues su incorporación al derecho internacional se enmarca en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público desarrollada para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Los derechos promovidos aquí son los que se encuentran articulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algunos de ellos son todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, es decir, ser tenido en cuenta por las leyes nacionales e internacionales. El derecho humanitario es la rama del derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Restringe los métodos y el alcance de la guerra por medio de normas universales, tratados y costumbres que en conjunto limitan los efectos del conflicto armado, con el objetivo de proteger a personas civiles y personas que ya no estén participando en hostilidades. Este derecho solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto armado entre al menos dos países y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo inició, por lo que no cubre las situaciones de tensiones internas dentro de un país. Siguiente, por favor. Finalmente, estos derechos se han implantado con el propósito de empoderar a los migrantes para que defiendan sus propios derechos, ofreciéndoles instrumentos normativos, institucionales y procesales que los protejan de la precariedad contractual o situacional en la que se encuentren y que se les dé acceso efectivo a la justicia y a recursos apropiados, como podría ser personal de salud, personal escolar, inspectores laborales, trabajadores sociales o incluso a la misma policía local, sin que tengan temor de que los arresten, los detengan o los deporten simplemente por pedir ayuda. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, con todo, se ratifica que en general, que el debate actual sobre los derechos humanos ya no recae en si estos deben existir o no, sino en la estrategia de aplicación, conservación y protección de los mismos, remarcando que en la realidad estos no son iguales para todas y todos, por más que la teoría de los diferentes códigos anteriormente mencionados lo afirmen. Por ejemplo, en el 2011, la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales informó en un seminario de migraciones llamado Gobernabilidad y Derechos Humanos que la CEPAL reportó que el 53% de las y los latinoamericanos estaban dispuestos a migrar si tuvieran la posibilidad de hacerlo, situación que se explica por las continuas condiciones de pobreza, desigualdad e inestabilidad, tanto económica, política y social, que ha ocasionado que las sociedades latinoamericanas ya no se sientan seguras en sus entornos de origen, en especial si se pertenece a los sectores sociales más marginados de la población. La estigmatización y exclusión social a la que se enfrentan los migrantes al llegar a los países destino también es otra circunstancia a enfrentar. El entorno de vulnerabilidad del que huyen y al que llegan en búsqueda de mejores condiciones de vida hace a las y los migrantes presas fáciles para la violación de sus derechos. Ya no es solo la ineficacia de respaldo por parte de las autoridades, inclusive de violencia política por parte de las mismas, sino el constante enfrentamiento a entornos xenofóbicos de rechazo y presión popular para su expulsión, especialmente en circunstancias de crisis económicas, en las que la población originaria de la nación se encuentra en mayor recelo ante el recibimiento de externos, por la amenaza de la pérdida de empleos y recursos que incluso son insuficientes para la nación misma. Finalmente,
Se reconoce que el reto sociopolítico al que se enfrentan las naciones destino es complejo. La inserción de las y los migrantes en la sociedad dentro de un marco normativo protector de sus derechos y de integración regional no es tarea fácil. El fomento de la inserción, desarrollo y convivencia del migrante es una situación de emergencia total y para ello es indispensable el reforzamiento de las democracias en su conjunto y con ello de las estrategias que conforman la política migratoria a ejercer, así como el fortalecimiento de los vínculos entre las naciones y organizaciones internacionales protectoras de los derechos humanos que anteriormente mencionamos, y de la recuperación de la credibilidad de la eficacia de las políticas económicas y las expectativas bajo el aún regente sistema neoliberal capitalista. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el Estado y la relación con el derecho, que este es un binomio que es inseparable, ya que el derecho limita el ejercicio de la autoridad soberana, pero el Estado a su vez crea las bases jurídicas para su actuar. Así, en toda política y legislación debe existir una moralidad intrínseca que visualice causas y consecuencias de determinado fenómeno social, apelado siempre a un criterio de humanidad proporcional y justa. El Estado debe establecer las condiciones mínimas para que los individuos ejerzan de manera intrínseca sus derechos, con base en concepciones generalizadas y aceptadas de justicia. Esto sobre todo al tratarse de grupos vulnerables como los migrantes irregulares, por lo que la condición migratoria no debe ser un obstáculo para su ejercicio, particularmente si se trata de menores de edad, en cuyo caso esto lo genera la decisión de desplazarse y no va a depender de ellos. La complejidad del fenómeno migratorio permite entender que cada una de las variables anteriores incide en la muerte de los migrantes. Esto, sin embargo, la política y las leyes migratorias juegan un papel fundamental. Las políticas restrictivas basadas en argumentos proteccionistas y de seguridad nacional no han logrado su objetivo, es decir, no tienen la migración irregular, pero sí acentúan la percepción xenófoba hacia el migrante. Provocan que el riesgo en el traslado aumente al condicionar nuevas formas de intento de cruce de frontera y permite que el negocio de las bandas de coyotes obtengan mayores beneficios e introduce directa o indirectamente a la muerte de los migrantes. Desde una perspectiva racional, los estados legítimamente deciden las políticas y normas que han de direccionar su posición a nivel internacional. El rol crucial, estructuralmente y productivo del Estado se construyó a partir de una doble exclusión en términos de reconocimiento y protección de derechos, desde dialéctica de la construcción de los estados-nación. Se generó una posición poco privilegiada para las personas extranjeras. La parcelación territorial dividió poblaciones y las convirtió en elemento estatal, o sea, nacionales. En este lugar permitió asumir que cada persona tiene un país proveedor de protección, incluso que toda la representación del individuo en la esfera internacional quedará mediada por la estatilidad. Perdón. De este modo, cuando la política se hace cargo de la vida de la porción de población que se asigna a que esto es la nación, la protección de las personas fue primero ejercida con exclusividad por el Estado. En su interior, bajo el principio de no injerencia en los asuntos de jurisdicción doméstica. En el exterior, bajo la protección diplomática de sus nacionales ante todos los demás estados. Y esto es todo de mi parte. Bueno, nosotros viajamos para cambiar no de lugar, sino de ideas. Como ya hemos visto y como lo han platicado algunos de mis compañeros, los movimientos migratorios que se suscitan alrededor del mundo pues son inevitables. Esto es algo que siempre va a pasar en diferentes épocas, diferentes países, en todo. O sea, es algo inevitable.
Y esto pues normalmente lo hacen las personas con tal de querer mejorar su calidad de vida. E inclusive hay otros factores que llegan a afectar que una persona llegue a migrar. Algunos pueden ser considerados por las guerrillas que se suscitan en sus lugares de origen o la pobreza que se llega a presentar, la escasez de recursos y entre otros más. Estos desplazamientos, pues migratorios, se llegan a efectuar de maneras ilegales o legalmente, y debido a esto, cada nación ha tenido que implementar cierta normatividad migratoria. Pues yo, por ejemplo, les voy a hablar en el caso de México, ya que ante la migración que se llega a suscitar en nuestro país, pues tuvo que implementar una normatividad migratoria. ¿Qué es una normatividad migratoria? Bueno, pues esta se emitió por los Estados Unidos mexicanos y es aquella que presenta la información actual sobre las leyes que se les impondrá a los extranjeros que lleguen a querer residir o viajar aquí en México. Y esta tiene una ley de migración, la cual se diseñó pues considerando el respeto, la tolerancia, la protección y el propósito de salvaguardar a los derechos humanos. Pero no solo eso, sino también para la preservación de la soberanía y de la seguridad nacional. Y esta ley de migración cumple con un reglamento de migración y el objetivo de este pues es más que nada regular la creación y la dirección de nuestra política migratoria. Y entonces, ¿qué dice este reglamento? Este es muy importante, ya que en el título primero de este se nos va a hablar de las disposiciones generales, las cuales se abarcan del artículo 1 al 3. Sigo enfatizando, es sobre el reglamento de migración. En el primer artículo, pues se refleja que este reglamento es de orden público y observancia general, el cual se debe de cumplir con ciertos objetivos y uno de ellos es regular la ley migratoria y también se tienen que revisar los aspectos como el movimiento internacional de personas, criterios y requisitos para la expedición de visas, la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional, la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional y también el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación y control y verificación migratoria. Y todo esto relacionado con las personas extranjeras. En su artículo 2, pues nos va a hablar de la creación de un reglamento migratorio, el cual se hizo por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Internacionales y el Instituto Nacional de Migración, pero no solamente estos, también participan algunos otros organismos que se lleguen a relacionar con el último mencionado. En su artículo 3, pues nos da una explicación de qué es un acta de internación, qué es un acta de rechazo, una alerta migratoria, qué es una apátrida, qué es una asistencia migratoria, qué son los aspirantes, qué es una carta de envío, qué es la declaración general, cuál es el documento de identidad y de viaje, cómo debe ser válido, y cómo se relaciona con el derecho internacional, qué es un documento migratorio, qué significa la estancia provisional, cómo es la entrevista consular, cuál es la lista de control migratorio, oficio de salida de estancias migratorias, qué es un pasaporte, qué es un polizón, qué se necesita para tener una visa, las ofertas de empleo que se llegan a presentar en nuestro país para los extranjeros, y también existe la primera y segunda revisión migratoria, y hay una parte que se conoce como también zona estéril. Pero ese reglamento también se compone de un título, de títulos, y por ejemplo en el título segundo se habla de la política migratoria, la cual va del capítulo primero y en este va a reflejar qué es la situación política migratoria en nuestro país y normalmente esto se va a abarcar desde el artículo 4 al 9. Ahí viene plasmado todo este concepto y en su capítulo segundo pues se va a tratar de hablar de los programas en materia de migración y esto se va a tocar en el artículo 11 y 12. En el título tercero, pues vamos a tener más que nada un concepto de qué es la trata del servicio profesional de carrera migratoria y la certificación de disposiciones comunes al personal del instituto. Esto se va a hablar en el capítulo primero, donde se va a hablar sobre un servicio profesional y qué es la carrera migratoria. Y estos van en el artículo 12, 12A, 12B, 12C, así consecutivamente hasta llegar al 12.1, al 12I, perdón. En el capítulo segundo, pues vamos a ver la certificación personal del instituto y estos artículos son del 13 al 15, del 16A, el 16B y el 17 hasta el 22. Pero no solamente eso, también tenemos otro concepto que en el título cuarto se trata sobre el movimiento internacional de personas, al igual que la trata de criterios y requisitos y procedimientos para la emisión de visas se van a tocar en su título quinto y estos artículos van desde el artículo 101 hasta el 118. En el título sexto se va a tratar sobre la estancia de personas extranjeras en el territorio nacional y aquí se van a tocar los artículos 119 hasta el 168, si no me equivoco, y
se va a tocar qué es el sistema de puntos, el otorgamiento de la condición de estancia de territorio nacional, los documentos que acreditan una condición de estancia y se ubican de los extranjeros, pero no solo eso, sino también en el título séptimo de este propio reglamento se va a tratar sobre la protección a los migrantes que consideran por el territorio nacional. Esto es muy importante, esto se va a abarcar desde el artículo 169 hasta el artículo 190, y aquí vamos a tener variaciones como la valoración y las determinaciones de los intereses de los niños y las niñas y adolescentes migrantes extranjeros. También vamos a hablar de los procedimientos para la detención, identificación y atención a personas extranjeras, y también se tocan temas como la situación de vulnerabilidad y cómo se ve reflejado en nuestra nación. Y también podemos tocar temas como se tocan más bien temas como los acuerdos interinstitucionales en materia de retorno. Todo esto se va a encontrar en el título octavo, que va desde el artículo 191 hasta el artículo 193. En el título noveno y último de este reglamento, vamos a encontrar que son las disposiciones comunes en materia de verificación y revisión migratoria, las visas de verificación, la revisión migratoria, las tratas del otorgamiento de custodia a personas extranjeros, el alojamiento de las estancias migratorias y estancias provisionales, la regulación de las personas extranjeras, el procedimiento de deportación a personas extranjeras, y también los criterios para la determinación de periodos de restricción e ingreso al territorio nacional. Y todo esto se va a ver desde el artículo 194 hasta el artículo 250. Si alguno de ustedes pues tiene más curiosidad de saber qué dicen estos artículos en especial, pueden visitar la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Mexicana, y ahí pueden encontrar toda la normatividad mexicana. De mi parte sería todo.